Si existe un lugar donde la realidad se desdibuja, donde lo imposible se filtra por las grietas del tiempo, ese lugar no es un viejo cementerio ni una casa abandonada. No. Es en la quietud profunda de la madrugada, cuando te toca trabajar, cuando la ciudad duerme y solo quedan tú y el silencio. Porque la noche no es el simple fin del día. A las 3 de la mañana, los ruidos normales se convierten en golpes, las sombras familiares se estiran y distorsionan hasta parecer monstruos. Historia 1. Cómo una serie de coincidencias, o tal vez no, pueden hacer que te cuestionen tu propia cordura. Mi trabajo consistía en ser el velador, el vigilante de seguridad de un edificio de archivos muertos. Esto sucedió hace casi una década en la Ciudad de México, en una zona que, de día, es puro ajetreo y comercio popular, la Colonia Obrera, muy cerca del Metro Chabacano. El edificio, en una calle lateral, era un edificio viejo, con pisos de mosaico desgastado y techos altos que ya no se hacen. Mi puesto estaba en el sótano. Olvídense de sótanos luminosos y modernos. Este era un pozo de humedad y olvido. El aire siempre estaba denso, frío, con un olor perpetuo a papel viejo, a moho y a algo metálico, como a óxido o a sangre seca. La misión era sencilla: a partir de las 10 de la noche, asegurar puertas, hacer una ronda por los 7 pisos de estanterías metálicas repletas de expedientes, y luego, quedarme en mi caseta en el sótano, mirando los monitores hasta las 7 de la mañana. Las primeras semanas fueron rutinarias, aburridas. Pero la monotonía puede hacer que la mente empiece a jugar. Todo comenzó con el frío. La temperatura en la calle, en ese invierno, podía ser de 6 o 7 grados, pero en el sótano, juraría que descendía hasta 0. Sentía cómo se me congelaban los huesos, y no importaba cuántos suéteres me pusiera o cuánto café bebiera. Era un frío que venía de adentro, de las paredes. Y luego estaban los sonidos. A partir de la medianoche, todo cambiaba. En la Obrera, el ruido de los camiones de basura, o algún carro a lo lejos, era normal. Pero dentro del edificio, el silencio era absoluto, y en ese silencio, todo resonaba. Escuchaba el crujido de las estanterías en el 5º piso, un sonido arrastrado, como si alguien estuviera deslizando una caja de metal pesada. Al principio, pensaba, asentamiento del edificio. Me autoconvencía. Subía, revisaba, y no había nada. Cajas en su sitio, cerraduras intactas. Pero hubo una noche muy específica, alrededor de las 3:20 de la mañana, cuando mi corazón se detuvo. Yo estaba en mi caseta, con la única luz de un flexo sobre la bitácora y los monitores. En una de las pantallas, la que mostraba el pasillo principal del 6º piso, algo cambió. Un expediente, una carpeta manila de color amarillo claro, se deslizó de una estantería y cayó al suelo. Lo vi clarísimo. La caída no fue un simple resbalón. Fue un movimiento deliberado. Se deslizó lentamente, como si una mano lo estuviera empujando, y luego cayó con un golpe seco. El protocolo era ir. Tomé mi linterna, mi radio, y empecé a subir las escaleras de concreto. Cada peldaño era un esfuerzo, una advertencia. El olor a moho se intensificaba, y el frío me cortaba la respiración. Llegué al 6º piso. El aire era pesado, como si la presión hubiera bajado de golpe. Apunté la linterna. Ahí estaba. La carpeta amarilla en el centro del pasillo. Tenía que recogerla, ponerla de nuevo. A medida que me acercaba, noté algo raro. La carpeta estaba abierta, un detalle que el monitor no mostraba. Me agaché. La recogí. Las hojas interiores estaban sueltas, desordenadas. Pero no eran documentos lo que me heló. Fue la cubierta. El nombre de la caja, el título, estaba escrito a mano con una caligrafía antigua, elegante, y decía,
Legajo 409-B, incidente 1935. Asfixia en sótano. Mi cuerpo se paralizó en el sitio. Yo estaba en el sótano. Y la fecha, 1935, me resonó en la cabeza. Era la época de las peores pandemias. Me levanté de golpe, sin pensarlo, sintiendo que la espalda me ardía. El pánico me hizo mirar hacia el final del pasillo, hacia la oscuridad total, donde las estanterías formaban un túnel sin fin. Y entonces, lo escuché. Un carraspeo seco, un sonido de alguien aclarándose la garganta. No era un crujido, no era un golpe. Era la respiración contenida de alguien que está esperando, muy cerca. La linterna se me resbaló, cayó al piso y rodó, su haz de luz apuntando hacia el techo, dejando el pasillo en sombras fantasmales, salvo por esa luz temblorosa que no me servía de nada. Grité, pero mi voz se quedó atrapada en el aire denso, como si el propio miedo la hubiera estrangulado. No me atreví a recogerla. Corrí. Bajé los 6 tramos de escaleras a ciegas, tropezando con cada escalón, sintiendo que algo, o alguien, bajaba justo detrás de mí, siguiendo el eco de mis botas. Llegué a mi caseta. Me encerré, cerré la puerta de metal con llave y me desplomé contra ella, con el corazón golpeándome las costillas. Me quedé ahí, sin moverme, sin encender más luces que las del flexo. Y pasaron 2 horas. 2 horas de silencio absoluto, roto solo por mi respiración entrecortada. Al amanecer, cuando mi relevo, un señor ya mayor, llegó a la puerta del sótano a las 7 en punto, me encontró pálido y sudando frío. Me preguntó qué me pasaba. Yo solo pude balbucear que se me había caído la linterna en el 6º piso. Él se fue a buscarla. Subió y bajó en 5 minutos. Me entregó la linterna. Estaba intacta. Y entonces me dijo: «Oye, se te cayó algo más». Extendió la mano. En ella, no estaba la carpeta amarilla. Estaba mi bitácora de rondas, abierta, con mi letra. Pero en la última página, la que estaba en blanco, alguien había escrito con lápiz, de nuevo con esa caligrafía elegante y antigua, una única línea. El frío del sótano es por la ausencia de aire. Lo más terrorífico no fue el mensaje ni la carpeta, fue entender que esa cosa, lo que fuera, había estado tan cerca de mí en el sótano, que pudo dejar mi propia bitácora en el 6º piso, o, peor aún, que me había seguido hasta abajo. Historia 2. Trabajo en una gasolinera. O más bien, un punto de servicio que también vendía comida rápida. Estaba ubicada en una carretera estatal de Texas, en lo que llaman el límite del desierto, a unos 20 minutos de cualquier pueblo considerable. El local se llamaba, si mal no recuerdo, el Oasis del Kilómetro 30, un nombre pretencioso para una caseta de concreto y metal con 2 bombas de gasolina y un pequeño mostrador. Yo trabajaba en el turno de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. En esa zona de la carretera 178, la noche era total. Un agujero negro. El cielo, increíblemente estrellado, y abajo, la cinta de asfalto negra y desolada. Durante mi turno, lo normal era ver 3 o 4 tráileres que se detenían a cargar diésel y comprar un café cargado. Si no, silencio. Solo el zumbido constante de los refrigeradores y el aire acondicionado. Pero la gente de las gasolineras sabe que hay reglas no escritas en el desierto. Una es, si ves un auto detenido muy lejos de las bombas, déjalo en paz. Otra, nunca te quedes mirando a la carretera si sientes que algo te ve. Durante las primeras semanas, me sentí tranquilo. Aburrido, pero tranquilo. Hasta que llegó la noche. Una que me ha dejado una cicatriz en la memoria que no se borra. Eran las 2 de la mañana de un miércoles, y hacía un calor seco, sofocante, de esos que te resecan la garganta. No había nadie.
El único sonido era el mío al sorber un refresco. De repente, escuché el ruido. No era un motor, sino algo diferente. Era el sonido de una canica, o una piedra pequeña, rodando sobre el piso de cemento de la estación. Me asomé por la ventanilla. El cemento estaba limpio, como siempre. Regresé al mostrador. Un sonido suave, pero imposible de ignorar en ese silencio. Lo seguí. Venía de las estanterías de dulces, las que daban a la ventana principal. Me acerqué. No había canicas. No había nada. Pero justo en el suelo, bajo una de las repisas, había una pequeña figura. Un juguete antiguo, de un vaquero sin cabeza, con su sombrero suelto a un lado. No era mío. Nunca había visto algo así. Lo levanté. Estaba sucio de arena y de algo pegajoso, como cera derretida. Lo tiré en el bote de basura que estaba junto al mostrador. Sentí que el ambiente se había enrarecido de golpe y me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. A las 3 de la mañana, que es la hora del muerto, llegó un cliente. Un sedán viejo, color azul deslavado, se detuvo en la bomba número 1. Bajó un hombre. Era alto, muy delgado, y llevaba una gabardina color café, totalmente fuera de lugar con el calor que hacía. Su cara, por lo poco que pude ver bajo la sombra de un sombrero de ala ancha, era pálida y tenía una barba de varios días. Pidió 20 pesos de gasolina y entró a la tienda. Sus pasos eran extrañamente silenciosos en el piso de baldosa. Se dirigió directo a la máquina de café y se sirvió una taza. Cuando se acercó al mostrador para pagar, noté sus manos. Eran largas, delgadas, con las uñas oscuras, sucias. Su rostro estaba en penumbra, pero sus ojos brillaban con una humedad que no era de un desvelado. Me dio un billete de 50. «Qué noche tan tranquila, ¿no cree?», dijo con una voz profunda, seca, como si no la hubiera usado en días. «Lo es, señor», respondí, tratando de sonar profesional, pero mi estómago ya estaba un nudo apretado. Él no me miró a los ojos. Miraba por encima de mi hombro, a la pared de atrás. Le entregué su cambio. Él solo tomó el billete y las monedas cayeron de su mano al mostrador. «Gracias», dijo, sin recoger las monedas, y se fue. Salió. Subió a su coche. Yo lo vi irse en el monitor. El sedán se alejó de la bomba. Y aquí es donde la historia se tuerce de una forma que aún me cuesta explicar. El coche avanzó 10 metros y se detuvo. No en el área de estacionamiento, sino justo en la orilla del camino de acceso. Se quedó ahí, con las luces apagadas, por unos 3 minutos. Yo me pegué a la ventana, tratando de ver. La noche se lo había tragado. Y de repente, las luces traseras se encendieron. El coche no avanzó, sino que, en completo silencio, empezó a dar marcha atrás. Directo hacia la bomba. No era normal. No giró, no maniobró. Simplemente se deslizó en reversa hasta volver a quedar exactamente en el mismo punto donde había estado antes. Vi el reflejo del hombre a través del cristal. Seguía en la gabardina, pero su sombrero se había inclinado más, cubriéndole totalmente el rostro. Me senté detrás del mostrador. Mi respiración era rápida y superficial. Pensé, va a volver a entrar. Olvidó algo. La puerta no se abrió. Y entonces, vi el billete de $50 que me había dado. Lo levanté de la caja. Estaba arrugado, como si lo hubieran mojado, y apestaba. Y en la parte de atrás, alguien había escrito a mano con una tinta pálida, como con saliva o algo peor, una única dirección, calle 21 de marzo, lote 37, Colonia Bellavista, Juárez. Esa es una colonia conocida, del lado mexicano. Yo sé dónde está.
¿Por qué un hombre en una carretera de Texas me da una dirección en Ciudad Juárez en un billete de 50? Levanté la vista. El sedán azul seguía ahí, en reversa en la bomba. Las luces de freno se apagaron. Se quedó en completo silencio. Pero esta vez, la puerta del conductor estaba abierta. En ese momento escuché un sonido, un susurro en otra dirección, que logró distraerme, que me hizo quitar la mirada de ese auto, para ya no lograrlo encontrar. Aquel auto extraño ya no se encontraba ahí, frente a la bomba de gasolina. Simplemente desapareció. No se escuchó el ruido del motor. Ni siquiera de las llantas en el pavimento. Solo el vacío del desierto. Me quedé hasta el amanecer, inmóvil, mirando el billete. Nunca más vi ese auto, ni a ese señor. Revisé el bote de basura y ya no estaba aquel juguete. Pero guardé ese billete, preguntándome, ¿qué habrá en esa dirección?